Buenos días, chicos. Esta ponencia parte de una pregunta simple pero persistente, y me pregunto, ¿qué ocurre si dejamos de pensar el paisaje como imagen y cómo pensamos a pensarlo como un proceso material? Esta ponencia parte de pensar la cartografía no como representación del territorio, sino como un proceso material de inscripción. En paisajes oxidados, cartografías de hierro y memoria, el mapa no antecede al territorio ni lo ordena desde la distancia. Se produce con él a través del contacto entre hierro, tela, tiempo y condiciones ambientales. Desde esta perspectiva, el paisaje deja de entenderse como una imagen para convertirse en una cartografía viva, donde el territorio no se mira, sino que actúa. La ponencia aquí presente propone una reflexión sobre agencia material, autoridad desplazada, donde el territorio no se mira, sino que actúa. A partir de una práctica textil que trabaja con óxido como escritura de la materia. Esta es una pequeña introducción. Como bien lo compartieron hace un momento, trabajo desde el textil. Esto es un poquito de lo que vamos a ver hoy. No sé si se escucha bien, ¿sí? Ok, este es un pequeño como índice de lo que de lo que voy a compartir el día de hoy. Y siguiente diapositiva, por favor. Sí, por favor. Voy a empezar con una pequeña introducción, voy a ir acompañándome de la lectura, es como también un apoyo que a mí me ayuda bastante. Y cada mancha de óxido es un vestigio de tiempo, no funciona como huella ni como imagen fija, sino como una escritura material donde se entrelazan procesos químicos, gestos humanos y afectos territoriales. El óxido no representa el paso del tiempo, lo encarna, haciéndolo visible en capas, filtraciones y sedimentaciones que esperan ser leídas. Siguiente diapositiva, por favor. Desde mi llegada a Oaxaca en 2022, mi mirar se detuvo en las láminas oxidadas que cubren techos y cercas en cerros y periferias urbanas. Materiales encontrados, reutilizados, expuestos a la intemperie. Su presencia es silenciosa pero elocuente. Funciona como archivos abiertos de la vida cotidiana, donde la precariedad, la autoconstrucción y la persistencia quedan inscritas en la materia. Siguiente diapositiva. Otra más, por favor. Podría pensarse que nuestras primeras impresiones al mundo se organizan desde la mirada. Sin embargo, antes de ver tocamos. Así como lo primero que envuelve el cuerpo al nacer es un tejido, el vínculo con el entorno se construye desde el contacto con superficies, texturas y materiales. El cuerpo aprende el espacio de manera táctil y afectiva antes de nombrarlo. Las experiencias se inscriben así sobre la materia que nos rodea, marcando rutas de memoria que anteceden al lenguaje. En las telas oxidadas que aquí presento, el hierro no ilustra esta memoria, la produce materialmente, articulando el tiempo, el territorio y cuerpo sin necesidad de representación. La siguiente, por favor. Trabajar con óxido implica establecer parentescos inesperados. Haraway, 2016. Relaciones simbióticas entre cuerpos humanos y no humanos, donde la materia no es soporte pasivo, sino agente activo. Se configura un tejido compartido entre hierro, tela, clima y gesto. En este sentido, el óxido remite directamente a Oaxaca, a sus cerros, márgenes urbanos y vestigios arquitectónicos, activando una memoria viva que no se organiza desde la experiencia individual, sino desde procesos materiales y territoriales. Esta memoria excede lo humano no porque lo excluya, sino porque opera en escalas de transformación que no dependen de la intención ni del control. El cuerpo inicia el proceso, pero la materia continúa actuando según sus propios ritmos químicos y ambientales. No se trata de dominar en este caso el material, sino de coexistir con él. Aunque este paisaje en este momento se active desde Oaxaca, principalmente en Santa Cruz, Jojocotlán, no le pertenece exclusivamente, sino repite distintas regiones de México, revelando patrones compartidos de materialidad, precariedad y persistencia. El óxido aparece aquí
y así como una escritura común del territorio, una cartografía viva donde el tiempo no se representa, sino que sigue ocurriendo. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Aquí la pregunta surge, ¿no?, a partir del paisaje, y parto desde Federico Fernández Crislieff, quien propone que el paisaje no es una categoría natural ni universal, sino una construcción cultural situada históricamente. Federico Crislieff señala que su nacimiento en el viejo mundo europeo está estrechamente ligado al desarrollo de la pintura de paisaje, a la consolidación de la perspectiva y a una forma específica de relación entre sujeto y el territorio. Mirar a distancia, encuadrar y ordenar el espacio para convertirlo en imagen, que es lo que podría pensarse desde una postura del arte occidental. Sin embargo, ¿podrías cambiarlo, por favor? ¿Otra más? Sin embargo, desde esta tradición, el paisaje se concibe como vista y escenario, como fondo dispuesto para la contemplación. El territorio se separa del cuerpo que observa y se convierte en objeto de representación y con frecuencia de apropiación simbólica. Mirar el paisaje implica una distancia que permite controlarlo, clasificarlo y poseerlo, una lógica que acompaña a procesos coloniales. Otra relación con el territorio es habitar el territorio. ¿Puedes, por favor, cambiarle? En contraste, en el llamado Nuevo Mundo y particularmente en los contextos mesoamericanos, la relación con el territorio se construye desde la experiencia corporal y la pertenencia. El paisaje no se contempla, se camina, se habita, se trabaja. Cerros, caminos, materiales y climas no funcionan como solo un fondo visual, sino como entidades activas que participan en la vida cotidiana y en la construcción de la memoria colectiva, que es un poco lo que justo pretendo y propongo en esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, el óxido como cartografía sensible. Las láminas oxidadas que recojo en los cerros y periferias de Oaxaca se inscriben en esta segunda forma de relación con el territorio. No remiten a un paisaje pintoresco, ni a una vista idealizada, sino a historias de autoconstrucción, precariedad y persistencia. Son materiales expuestos al tiempo, a la intemperie y al uso humano, que acumulan capas de experiencias. Al trasladar el óxido de estas láminas a la tela, no busco representar un paisaje en el sentido occidental del término. Estas telas funcionan como no funcionan como ventanas ni como panoramas, sino más bien como superficies de contacto. En ellas el territorio no se mira, se imprime. El óxido actúa como una escritura material que registra humedad, temperatura, gesto y tiempo, produciendo cartografías sensibles más cercanas a la experiencia que a la representación. Cuando yo tomo estas láminas y voy caminando por la ciudad y voy intentando que la gente me regale pues estas láminas oxidadas, muchas veces me encuentro con esta cuestión de que la gente no me las quiere regalar o no me las quiere vender porque usualmente lo usan para hacer cercos, para tapar alguna entrada de sus casas. Y normalmente, aunque les ofrezcas un intercambio económico, no lo quieren hacer. Entonces muchas veces lo que acabo haciendo es ir a lugares donde venden fierro viejo y hago un intercambio económico y normalmente pregunto de dónde vienen, dónde los recogieron, y poco a poco pues me doy cuenta que esto se sigue recogiendo en las periferias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Antes de llegar a Oaxaca, llevaba años investigando técnicas textiles, buscando maneras de estampar con la materia misma. La aparición del hierro en mi práctica fue un hallazgo simultáneamente poético y técnico. Descubrí que el sulfato ferroso, una sal inorgánica compuesta por hierro, azufre y oxígeno, podía teñir las fibras. La coincidencia con mi experiencia personal fue inmediata, ya que desde adolescente he sido anémica y el hierro que mi cuerpo necesitaba también podía recorrer la tela. El mismo elemento que fluye en mi sangre fluye ahora en la materia. Siguiente diapositiva, por favor. El cuerpo que aparece aquí no funciona como sujeto autobiográfico, sino como umbral,
material, un cuerpo atravesado por el mismo elemento que circula en la tierra, en la sangre y en la tela. Comencé en este proceso de las telas preparando soluciones de hierro caseras, sumergiendo las telas en agua, sal y fragmentos de láminas oxidadas. Luego, posteriormente, el gesto se volvió más directo: colocar la tela sobre la lámina, agregar sal y agua y esperar que el tiempo hiciera su efecto. Las telas registraban no solo el óxido, sino la humedad, la temperatura y un poco el paso del tiempo, que es un poco lo que sucede pues, en el mundo real. No obstante, una vez iniciado el proceso, el cuerpo humano deja de ser el centro. La oxidación continúa por sí misma, siguiendo sus propios ritmos químicos, ambientales, que desbordan la voluntad del gesto. ¿Puedes cambiarle, por favor? El óxido establece relaciones inesperadas o parentescos raros entre cuerpos, materia y territorio. Las láminas recolectadas en los cerros de Oaxaca, vestigios de casas, ya contenían historias antes de llegar a mis manos. Al ser oxidadas sobre la tela, no simplemente trasladadas, sino continuadas. La tela prolonga la vida de la lámina en otro soporte, permitiendo que el óxido siga actuando, transformándose y narrando sin clausura. En este sentido, estas materialidades exceden lo humano porque no funcionan como objetos pasivos ni como representaciones controladas, sino como agentes que conservan, transforman y producen sentido sin necesidad de un sujeto que las organice. La materia no ilustra una idea previa, sino más bien se despliega en el tiempo. ¿Puedes cambiarle, por favor? Cuando hablo de imagen, no me refiero a representación ni a vista panorámica, sino a superficies activas donde la materia continúa sus procesos y produce sentido sin ilustrar una idea previa. Las telas oxidadas, que aquí muestro en la pantalla, muchas veces me han comentado que piensan que es como carne quemada, como piel quemada, como cuando te quemas y la piel te deja como estas manchas. Las telas funcionan como imágenes activas, Mirzoeff 2006, capaces de comunicar procesos materiales y memorias y rutas invisibles, Martin Jay 1993. Recuerda que la mirada sobre lo material activa una coincidencia histórica y política. Estas telas devuelven la mirada al observador, sugiriendo la vitalidad de aquello que suele considerarse periférico o desechado, y cada mancha de óxido funciona así como un enunciado silencioso, activando memoria y afectos sin depender de una narración meramente explícita. La imagen no remite a una experiencia individual, sino a un entramado de relaciones materiales y temporalidades que anteceden y sobreviven al gesto humano. ¿Puedes cambiarle, por favor? ¿Otra más? Que estos procesos excedan lo humano no significa la ausencia del gesto artístico, sino su desplazamiento. La práctica se sitúa como un acompañante, activación y escucha de procesos que no pueden ser completamente dirigidos. Las telas oxidadas no representan paisajes. Cada pliegue, cada tonalidad y cada mancha funcionan como una especie de mapa, como un registro sensible y como un archivo vivo, aunque no sea ese el objetivo. El hierro presente, tanto en la sangre como en la tierra, establece un continuum donde gesto, materia y percepción se conectan. La química del óxido activa resonancias que no pertenecen a un solo cuerpo ni a un solo tiempo, sino a un campo relacional más amplio. Trabajar con óxido se vuelve así un acto de apertura, un espacio donde el humano participa sin ocupar el centro, donde la mirada no se fija en un relato, sino que permanece activa en la materia, siempre incompleta y siempre en transformación. Cuando una tela oxidada queda así, ya no hay proceso que lo detenga. Es como cuando el hierro comienza a oxidarse, ya no hay forma de que esto pare. Un poco eso se pretende con estas telas. Bueno, aquí hay algunas fotografías de algunos ejercicios de telas oxidadas que se han ido
realizando desde 2022. La mayoría de las telas son telas en gran formato, la mayor tiene 17 metros y ha sido interesante ver cómo es que cada lámina tiene un registro distinto, aunque pareciera que surgen del mismo material, cambian, y esto tiene que ver un poco con el clima. Si se oxidaron dentro de un espacio cerrado, si estuvieron más a la intemperie, etcétera. Bueno, abordar el óxido como escritura de la materia implica un desplazamiento epistemológico que cuestiona los modelos representacionales tradicionales del paisaje. Desde esta perspectiva, el paisaje deja de entenderse como imagen o vista para concebirse como un ensamblaje material y relacional producido por la interacción entre cuerpos humanos, materiales y condiciones ambientales y temporalidades heterogéneas. Fernández Crislev. Las telas oxidadas operan así como objetos estéticos autónomos, no como objetos estéticos autónomos, sino como artefactos epistémicos en los que la materia ejerce una agencia activa. El óxido no ejecuta una forma preconcebida ni ilustra un contenido simbólico previo. Por el contrario, produce sentido a través de su propio devenir, articulando procesos químicos, climáticos, gestuales y desbordan la intencionalidad del sujeto. Bennett, 2010. Esta práctica se inscribe en el marco de los nuevos materialismos y del llamado giro material, corrientes que componen una revisión crítica de la centralidad del sujeto moderno y de la noción de materia como soporte pasivo. Sin eliminar el gesto artístico, el trabajo con óxido desplaza la autoría hacia un campo relacional, donde la práctica consiste en activar, mediar, sostener procesos materiales más que imponer formas o significados. Barat y Haraway, 2016. En este sentido, el paisaje que emerge no es un territorio, sino un paisaje procesual, una cartografía en constante transformación. El conocimiento generado no aspira a la universalidad abstracta, sino que se reconoce como conocimiento, anclado en condiciones específicas, atravesado por relaciones históricas. Asimismo, al pensar estas telas como imágenes, no se recurre a una lógica representacional, sino a la noción de imagen activa. Y bueno, como señala Martin Jay, de toda forma de visualidad implica una dimensión histórica y política. En este caso, la imagen que presento no ofrece una vista distanciada, sino que devuelve la mirada y lo que busca es una especie de conciencia sobre la materialidad del territorio. Bueno, como cierre final, no sé si podríamos poner la siguiente, otra más, por favor. Bueno, lo que busco es pensar otras formas de escritura y pues en este caso utilizo el óxido. Creo que es un material que muchos conocemos, que muchos identificamos y que de pronto nuestra mirada va casi hacia las periferias, ¿no? Cuando pensamos, cuando vamos entrando a Oaxaca, desde el Cerro del Fortín, prácticamente lo que vemos, no sé si se han dado cuenta, hay una valla de láminas que es como medio kilómetro de un terreno muy largo y es una valla de láminas muy larga y es interesante desde que vas entrando, es de los primeros paisajes que te impactan cuando vas entrando y justo creo que un poco esto activó pues la presentación del día de hoy. No estamos… lo que yo propongo es que no estamos frente a un paisaje para mirar, sino a un paisaje que nos mira, que nos devuelve la atención y nos invita a leer sus capas, sus gestos y sus tiempos. El óxido nos enseña, o pretendo que nos enseñe, es que aprender del mundo no implica poseerlo y que estemos atentos a sus resonancias y sus afectos. Paisajes oxidados es entonces un ejercicio de escucha, una cartografía relacional en la que el hierro, tela, cuerpo y territorio se cruzan.
En este espacio la memoria no se encierra en palabras ni en imágenes, sino que se despliega. Y bueno, lo que propongo es otra forma de hacer paisaje, otra forma de escritura y pues nada, no sé si… Por ahí tenía un videito, pero bueno, por falta de tiempo no hay problema. Creo que con las fotos se ilustra bien. Si no, nos lo puedes mandar y ya lo circulamos en redes o en el video de YouTube. Sin problemas. Muchas gracias, pues te comparto tu diploma. No, muchísimas gracias.